Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. Yo soy Ernesto Alonso y estamos en su programa Él es. Y como cada domingo, deseamos que usted pueda escuchar y ver cosas que le edifiquen en su vida personal y la de toda su familia. Y hoy también estaremos haciendo esto, abriendo la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pero antes, ahora mismo en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación. Nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Allí usted puede encontrar direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos en la ciudad, así como otra serie de cosas en donde usted puede interesarse, cursos, eventos, una serie de cosas muy interesantes. Pero aquí, en la Hacienda de la Amistad, antes llamada la Hacienda de la Carcaña, los domingos tenemos 3 reuniones. La primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30, que es una enseñanza, y la tercera a las 12:45. Usted puede venir y unirse a nosotros para gozarse con todo lo que se hace aquí. Y desde luego le deseamos que disfrute este tiempo, que lo aproveche y que sea edificado, como nos enseña la Biblia. Es para edificarnos en todo. Así que en un momento estamos con ustedes. Empezamos un nuevo mes y con él también una nueva temática. Pero esta temática también es muy actual y además precisa con respecto a las cosas que estamos viviendo, no solamente en México, sino en todas partes. Estamos en su programa Él es y el tema que vamos a tratar es justicia, paz y gozo. Y les quiero leer una escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 17. La escritura nos dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esta es la temática que precisamente vamos a estar tratando. En un principio, cualquiera de nosotros podría pensar acerca del reino de Dios otra cosa. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que siendo el reino de Dios, la principal característica de ese reino sería amor. ¿Por qué razón? Pues porque Dios es amor. E inclusive el apóstol Juan, en la primera epístola que tiene, nos señala, pero clarísimo, acerca de esta cualidad única que tiene Dios. Dios es amor. Sin embargo, nos dice la Escritura que su reino no es así. Su reino es un reino en donde hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a entender con toda claridad que el amor es consecuencia de estos 3 aspectos del reino. Y viene siendo como resultado de que estas cosas estén operando en el reino. Por ejemplo, en cualquier país, actualmente, lo más importante para que una sociedad pueda tener paz y pueda manifestarse correctamente es que haya justicia. En cualquier país, y eso es evidente. Entonces nos damos cuenta que los gobernados, como los gobernantes, necesitan hacer justicia, tener justicia. Donde hay un rey, un presidente o lo que sea, lo más importante en el gobierno de ese país tiene que ser la
justicia. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Nos dice lo siguiente: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y está hablando aquí pecado, y la palabra se extiende mucho más de lo que usted puede entender de pecado. Es todo aquello que es maldad, perversidad, mentira, etc. Por eso la justicia es lo que engrandece a la nación. En el capítulo 29, en el versículo número 2, dice lo siguiente: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Tremendo. Y en el versículo 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Estas cosas están escritas en la palabra de Dios porque nos enseña con toda claridad que lo más importante para una nación en cuanto a su gobierno, sus representantes, su presidente, su rey o cualquiera que esté en esa posición, tiene que ser la justicia. Porque sin justicia el pueblo cae en problemas terribles. Cuando no hay justicia, lo que sucede es que no se puede gobernar, entonces se corrompe y se destruye. Desgraciadamente, el común denominador en la mayoría de las naciones del mundo es que no hay justicia. No hay una buena impartición y procuración de la justicia. Es nula, es corrupta y persigue otros intereses que no son los del pueblo. Por esta razón es que vamos a estar tratando esto como algo muy importante para nosotros como personas, como sociedad y como nación: justicia. Y esto para que usted y yo podamos entender que sin justicia verdadera no puede haber paz y no puede haber tampoco alegría en una familia y mucho menos en una nación. Vamos a un corte y en un momento volvemos con ustedes. Repasando la historia. Los últimos días de Jesús con sus discípulos. Jesús sigue enseñando y animando a sus discípulos después de la última cena. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Pedro niega 3 veces a Jesús antes de que cante el gallo. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Jesús es crucificado y le pide a Juan que cuide a su madre, María. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Jesús se aparece a María Magdalena, a sus discípulos y finalmente a Tomás, quien dudó de su resurrección. Jesús le dijo: ¿creíste en mí porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Jesús restituye a Pedro como pastor de su rebaño. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Repasando la historia.
Ahora quiero darles algunos datos en esta segunda parte de nuestro programa que seguramente van a ser muy reveladores para usted y obviamente para toda la audiencia de lo que está sucediendo en México y en otros países. La justicia en México. Los sistemas de justicia criminal y civil de México, así como la capacidad del Estado para proporcionar orden y seguridad a sus habitantes, están entre los peores del mundo. Esto, de acuerdo con el Índice sobre Aplicación de la Ley 2012, publicado por el Proyecto Mundial de Justicia, una organización multinacional patrocinada por decenas de empresas y asociaciones, entre las que destaca la Fundación Bill y Melinda Gates. Este no es un dato muy halagador, ¿verdad? Pero se menciona que tanto el sistema judicial como la capacidad del Estado para poder proporcionar justicia, orden y seguridad en México son los peores del mundo. Y aquí le van los datos. ¿Qué es lo que se opina del sistema de justicia en México? De los 97 países investigados, México ocupa el lugar 91 en impartición de justicia penal, el 91 en orden y seguridad y el 87 en sistemas de justicia civil, por debajo de naciones en peores condiciones económicas como Tanzania, Senegal, Sri Lanka, Etiopía, Malawi y Sierra Leona. ¡Qué tremendo! Son datos duros pero reales. Y esto debe interesarnos a nosotros porque esta es la condición en la que estamos viviendo. Ahora, de acuerdo con el periódico Reforma, entre 18 países de América Latina, solo Venezuela salió peor calificado, mientras que Chile y Uruguay obtuvieron los mejores resultados, aunque cabe aclarar que en el caso de México no se distingue entre la justicia federal y lo que es la justicia en los estados. Como sabemos, cada estado es independiente. Ahora, también dentro de estos 97 países investigados, México ocupa el lugar 74 en corrupción. Este estudio evalúa el tema de la corrupción y en esta materia México ocupa el lugar 74, aunque se ocupó realmente o se ubicó por encima de 4 naciones de Latinoamérica. Pero dice, el sistema de justicia criminal está en el lugar 91 principalmente por debilidades en los sistemas de investigación y adjudicación. Discriminación rampante, así una discriminación tremenda, vulnerables a la corrupción ante jueces y procuradores y violación de los derechos de debido proceso en los acusados. Comentaba la vez pasada que de cada 100 personas que están en nuestros penales, en nuestras cárceles, el 48% no tiene condena, no ha recibido todavía una condena a través de un juzgado o de un juez. Si nos ponemos a pensar en otros países, quiere decir que esa gente no debería estar ahí porque no se le ha comprobado culpabilidad. Y me va a decir, ¿y por qué razón? Bueno, es muy fácil pensarlo. México es uno de los países que cuenta con la menor cantidad de jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial de jueces por cada 100,000 habitantes anda en 17. En México, por cada 100,000 habitantes tenemos 4 jueces. Y de ellos no podemos pensar ni siquiera en su actividad de corrupción, que muchos de ellos también tienen. Estos datos, ¿por qué se los estoy dando? Porque la corrupción es
un problema serio en todas las ramas del gobierno, pero lo es más la impunidad. Si no tenemos jueces que puedan juzgar y que puedan hacerlo eficaz y rápidamente, entonces no podemos atrapar a los corruptos. Y si los atrapamos, no podemos llevarlos delante de la justicia. Entonces hay impunidad. También no podemos asegurarnos de que en el país haya orden y seguridad, sino que hay violencia. Entonces, todo tiene que ver con la impunidad, porque la impunidad permite que las personas puedan hacer todo tipo de delitos y que no sean llevados a la justicia en tiempo y forma y también de una manera eficaz. Bueno, por último se informa que Noruega es uno de los países que tiene el mejor sistema de justicia y otra serie de países. Pero la realidad es que sin justicia verdadera, los países no pueden vivir en paz. Y es en donde más violencia se desata, más inseguridad y más corrupción. Ahora bien, la gente vive entonces no teniendo paz. Y esto es muy serio para nosotros. En la actualidad nos encontramos que aun cuando haya muy buenos intentos, la gente vive no teniendo paz. Porque la paz se produce cuando hay verdadera justicia. El profeta Isaías, capítulo 32, versículo 16, dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Tremenda palabra de parte del Señor que viene exactamente a confirmar todo aquello de lo que venimos hablando. La Biblia lo menciona claramente. El efecto, lo que produce la justicia, será paz. Y su labor continua, lo que normalmente está haciendo es que está trayendo reposo y seguridad para siempre. Lo que hay es paz. Y lo que nosotros necesitamos como nación, como personas, como sociedad, como familias, es justicia. Para que la justicia pueda traer paz, seguridad y orden en la gente. Un corte, breve corte, y volvemos con ustedes. Pero siento que hay una voz en el cielo. Un sentido, justicia, juicio. Pero otro que dice, no, misericordia. Nadie más va a orar por México, menos tú y yo, la iglesia. Nadie más tiene la conexión en lugares celestiales. Es el deseo de Dios de derramar misericordia sobre México. Y si ellos quieren desatar esto, que se desate. Pero si no oran, han atado la misericordia y solo han desatado el juicio. Porque la hora en la cual estamos viviendo es una hora muy crucial. Y si levantamos nuestras voces y clamamos a Dios, buenas cosas pueden pasar. Es verdad y es impresionante lo que nos dice la Biblia. Muchos siglos antes de la llegada del Señor Jesucristo y 20 siglos después de su llegada, más de 2000 y tantos años, en donde ya se habla con toda claridad acerca de estas cosas. El efecto de la justicia es paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es verdad
y que nos está hablando constantemente acerca de cómo poder vivir aquí en la tierra, en armonía unos con otros y desde luego también en armonía con Dios. Bueno, pues todo lo que hablamos, todos estos datos duros que nos lastiman, que nos laceran, que son fuertes, están ahí. Lo importante ahora es qué hacemos con ellos. Ahora, esto que he mencionado es desde luego en el ámbito social, en lo que sucede en una sociedad y nación. Pero esto también sucede en el interior de las familias, en el interior de la casa, aún en el interior de cada persona en particular. Y eso es precisamente lo que Dios desea tratar más que ninguna otra cosa. Porque si el interior del individuo empieza a caminar en justicia, empieza a ser una persona en donde viene orden, seguridad, reposo y paz, entonces su familia vivirá de esa manera. Por eso es tan importante lo que nos dice el Señor en la Escritura. Y sí, nos enseña muy claramente cómo debe ser un gobierno o una nación. Lo hace de una manera dura, clara y específica. Pero llegado el momento, Él trata con lo más importante. Y lo más importante es su corazón. Es el interior del hombre y la mujer que Él creó a su imagen y semejanza, porque Él desea que de ahí surja paz. Y para que eso suceda, tiene que haber justicia en el corazón de cada persona. Y al tratarlo, por esta razón, es que Él envió a su Hijo. Necesitamos justicia, pero para que haya justicia, necesitamos erradicar la maldad. Necesitamos erradicar esa cosa que produce corrupción, mentira, vergüenza, engaño, lo que usted quiera, menos lo que es justicia y verdad. Entonces, Dios desea tratar con nuestros corazones, primeramente como personas, para que entonces podamos nosotros mismos, con el efecto de la justicia que haya en nuestras vidas, que se produzca paz y que también haya reposo y seguridad para siempre en el corazón de las personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Pues bien, considerando este aspecto, a través de las Escrituras, lo que podemos observar es que la paz solamente viene por medio de la justicia y nosotros no podemos tener paz en nuestras vidas porque no ha sido aplicada sobre nosotros la justicia. O lo que es lo mismo, no hemos podido dejar atrás nuestra maldad, nuestros pecados, todo aquello que es injusticia en nosotros y que solamente puede ser quitada a través del Señor Jesucristo. Dios, sabiendo todo esto, trata esto, que es lo más importante en el corazón del ser humano, su propia justicia. Y es aquí en donde aparece lo que nos enseña la Escritura, porque nos señala primeramente que todos somos injustos, que no hay un solo justo y que por lo tanto necesitamos recibir de parte de Dios primeramente perdón y justicia para que delante del juez supremo quedemos justificados. Dice Romanos 3, versículos del 9 al 10, del 10 al 11, perdón, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo tengo que ser justo delante de Dios y delante de los demás. La justicia de Dios tiene que estar en mi vida, pero esto solamente se logra a través de Jesús. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, es en este ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, a través de estos versículos podríamos pasarnos muchísimos programas hablando de ellos, porque son verdades tan fuertes, tan tajantes, que no tienen, pero para nada, ninguna forma de salirnos de ellos. La justicia le pertenece a Dios. El único justo es Él, pero también es el único que puede justificarnos. El único que puede traer justicia a su vida es Dios, y por esa razón envió a Jesucristo. Y dice que Él, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, nos trae justicia, porque nos perdona los pecados, nos trae justificación, porque el juez justo queda satisfecho, y entonces hay justicia en nuestra propia vida. Esa justicia es la verdadera justicia, la que va a producir paz primeramente y desde luego seguridad para nuestras propias vidas. Y lo anhelamos. Anhelamos verdaderamente que tanto usted como yo y todos podamos encontrar esa justicia en Cristo Jesús a través de nuestra vida entregada a Él, para que Él nos justifique delante del juez justo y traiga justicia a nuestro corazón y en nuestra familia, paz y gozo. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Mientras tanto, que haya justicia en su propia vida y que la paz de Dios siempre esté en su hogar.